Este episodio llega gracias a Espacio20.com, la primera plataforma de comercialización inmobiliaria premium. ¿Crees que los seres humanos y desde la arquitectura en especial podemos contribuir con la belleza de la naturaleza o siempre la vamos a desgastar? Veo a Benito como un niño que juega en la selva, que tuvo el privilegio de jugar en un bosque maravilloso, frondoso, pero que 40, 45 años después ese bosque ya no existe y lo que busca en su corazón es revitalizarlo y que más niños puedan seguir jugando en el bosque. Uno de los proyectos más recientes, que acaba de cumplir un año, es Regen, que es justamente desarrollar una industria regenerativa, ¿no? Tanto para las personas como para las culturas y el bosque. En mi caso me planteaba, bueno, y si queremos proteger la biodiversidad para no hacer agricultura extensiva, ¿cómo hacemos para tener nuestra propia selva en casa? La naturaleza no es lo que está afuera, no es algo que yo puedo explotar para mi beneficio. La naturaleza está dentro, no es diseño centrado en el ser humano, es diseño centrado en la naturaleza. Mucho gusto, hoy tenemos un invitado muy especial en Proyéctate. Tenemos el gusto de presentar a Benito Juárez Vélez. Gracias. Benito Juárez Vélez es una figura destacada en el ámbito de la innovación social, el diseño experimental y la sostenibilidad, con un profundo compromiso con la Amazonía. Egresado de la Universidad Nacional de Ingeniería con título en Arquitectura, su compromiso de abordar los desequilibrios que afectan a nuestras ciudades y generar proyectos basados en autoorganización y sistemas complejos lo llevó a crear numerosos proyectos como Floating Fab Lab Amazon, Symbio Creation, 3D y Regen. Reconocido como Mejor Arquitecto Joven de Perú por la revista Arquinca en 2004 y seleccionado como artista transdisciplinario por la Telefónica Foundation en 2008. Actualmente participa en conferencias a nivel mundial como TED por la Amazonia 2025 y Futures Week 2024, demostrando así su influencia y liderazgo en el ámbito global. Benito, cuéntanos por favor, si diríamos quién es Benito, ¿qué dirías? Además del gran revolucionario mexicano y mi papá, sí, que es el que me pone el nombre también Benito, y que, bueno, es un nombre estratégico, ¿no? Eso me lo decía Antonio Braque en algún momento cuando me presenté con él y le dije, ¿quién eres? Me preguntó, le dije, Benito Juárez. Él dijo esta palabra, nombre estratégico, no lo voy a olvidar. Pero bueno, el nombre diría yo que presto del Benemérito de las Américas, pero que en el contexto de Perú veo a Benito como un niño que juega en la selva, que tuvo el privilegio de jugar en un bosque maravilloso, frondoso, pero que 40, 45 años después ese bosque ya no existe y lo que busca en su corazón es revitalizarlo y que más niños puedan seguir jugando en el bosque. Dime, ¿cuántos años estuviste en la Amazonía y cómo fue emigrar a Lima? Crecí en la Amazonía hasta los 8 años, que fue una época en la que el Perú pasaba por una crisis muy fuerte, ¿no? En la época del terrorismo, en los 80s. Y en ese contexto donde incluso iban a los colegios, fueron a mi colegio también a pedir estudiantes, alumnos para enrolarlos, ¿no? Como terroristas. Yo todavía estaba muy pequeño, pero los que estaban terminando el colegio, algunos fueron enrolados como terroristas en mi propio colegio, ¿no? Además que cada día era un apagón no solo de luces, apagón de vidas, también mucha gente moría y era un momento realmente muy, muy duro, ¿no? En ese contexto mi madre tomó una decisión muy valiente, ¿no? Que es sacarnos a mi hermana y a mí y llevarnos a Lima, a esta otra selva de esteras, ladrillos, cemento. Y aquí es donde crecí con la abuela, ¿no? Y además recuerdo de niño, yo creo que ese fue otro factor muy fuerte de por qué estudié arquitectura. Cuando jugaba en el bosque había una loma verde de musgo, como la que se usa para los nacimientos, una loma hermosísima, y todo ilusionado empiezo a hacer unos
caminos para jugar con los carritos, unos túneles. Y cada vez que me alejaba, esa loma hermosa la veía más deteriorada. Y mientras seguía jugando, en lugar de embellecerla, la deterioraba más. Y fue una sensación de ¿qué he hecho con esta loma que era tan hermosa? Y de preguntarme si como seres humanos podemos contribuir con la belleza de la naturaleza o siempre vamos a disminuir la belleza de la naturaleza. Y esa pregunta me acompañó casi toda la universidad también, desde la arquitectura, desde desafiarme a mí mismo si con los proyectos que hacía podían ser hermosísimos, pero realmente cuánto está contribuyendo con la belleza en general de la vida, de la biodiversidad, de la naturaleza, o si es que siempre vamos a ser como los parásitos planetarios que están acabando con los recursos naturales, devastando ecosistemas, etc., ¿no? Y no llegué a la respuesta hasta casi terminar la universidad, ¿no? ¿Qué contrastes ahí? ¿Crees que los seres humanos, y desde la arquitectura en especial, podemos contribuir con la belleza de la naturaleza o siempre la vamos a desgastar? Nosotros somos parte de ello y si somos parte podemos ayudar también, ¿no? Definitivamente, así es. Lo descubrí, entre otros lugares, en Moray, ¿no? Y conocí a John Earls cuando estaba en la universidad también, y él es el que postula, es un profesor de antropología y física, ¿no? Mezcla la física con la antropología, Ajá. que es alucinante, y él postuló cuando vino a Perú hace muchos años, él es de origen australiano, la teoría de que Moray era el gran laboratorio agrícola de los incas, ¿no? Y la razón es porque en la geometría que tiene Moray, que son antenerías circulares concéntricas, los incas logran simular más de 2.000 metros de pisos ecológicos. Son microclimas que se generan entre andén y andén por varias razones, ¿no? Primero, porque la geometría, al ser circular, va concentrando, focalizando el calor en los círculos más internos, digamos, y en la medida en que va subiendo hay un degradé de temperatura. La variación de temperatura entre andén y andén es más o menos medio grado centígrado, ¿no? Lo cual no ocurre en kilómetros alrededor, ¿no? O sea, realmente hay una gradiente muy pronunciada. Lo concentró, claro. Sí. Además, tienes otras variables que puedes controlar a partir de esta geometría, que es la insolación, ¿no? La radiación solar a lo largo del día, la humedad, los vientos y los riegos, ¿no? Y ahí está la importancia de la arquitectura bioclimática. Y esto es muy avanzado, ¿no? Recuerdo alguna vez cuando fuimos, gracias a Frederick Cooper, entonces siendo decano de la Universidad Católica, de la Facultad de Arquitectura, organizaba viajes. Fuimos con un grupo de arquitectos de distintas partes del mundo, entre ellos Vini Mas, ¿no? De MBRDB, y cuando él vio esto, dijo, esto es más avanzado en nuestra época, ¿no? No existe un laboratorio de estas características hoy en día que hayamos podido construir. Pero bueno, lo maravilloso de Moray es que nos permite identificar bajo qué condiciones una especie que está adaptada a un ecosistema puede crecer en otra, ¿no? O sea, en Moray no se cultiva horizontalmente, sino verticalmente. Y ahí vas experimentando esta especie, cómo le expando a este otro ecosistema y así. Y ese conocimiento lo llevas al resto del territorio. Claro. Y yo justo antes de la entrevista te comentaba, bueno, soy admiradora tuya, yo digo, qué suerte haber estudiado en la misma universidad y la uni y el código nuestro es bastante rico y variado, ¿no? Siempre te veía buscando el concepto. O sea, eras uno de los que tenía más alta nota en el taller 4. En algunos cursos. Y es bueno no tenerlos perfectos todos, ¿ah? Porque ahí es donde está la magia. La magia no ocurre en todos los cursos. La magia te da en este curso en especial o en este. ¿A ti cuál te impactó más? El taller 4 con Tito, sin duda, ha sido un taller, un antes y un después, creo que para todos los que lo han llevado, ¿no? O la gran mayoría. Y algo que reconozco, sobre todo cuando ya más adelante tengo la oportunidad de ejercer la docencia, es el criterio de por qué haces las cosas y para qué haces las cosas. Y lo digo porque muchas veces conversando con los estudiantes, ¿no? Y planteándole y preguntándole, ¿y esto por qué lo hiciste? Ah, es que el profesor me lo dijo, ¿no? O el otro docente me lo dijo. Entonces hemos como empeñado nuestro criterio y nuestra creatividad, y eso más adelante se refleja en profesionales que hacen lo que el mercado siempre les pide, o lo que el dueño siempre les pide, o lo que el jefe y hemos abandonado, dejado en un segundo plano nuestro propio criterio de por qué y hacemos las cosas, incluso con la consecuencia de que de pronto nos puedan jalar en el curso, o que de pronto podamos no acceder a una licitación o a un premio o a lo que sea. A veces lo hacemos más por ese tercer
actor o esa tercera mirada que por nuestra propia voz, ¿no? Entonces, despertar de tu propia voz creo que ha sido lo más importante en este curso para mí, ¿no? Sí, luego de la universidad y de tener toda esta mochila de conocimientos y un corazón gigante, tú exploraste también la cultura en Lima, ¿no? Claro. Con el rostro de Dios. Exacto. ¿Sí? Sí, ese es otro de los espacios que reconozco muchísimo de gran valor en la formación universitaria, ¿no? Yo creo que la universidad pública es cierto que tiene muchas deficiencias. Bueno, ahora está mucho mejor. En nuestra época recuerdo que queríamos explorar, experimentar, pero no había realmente espacios donde hacerlo, ¿no? O sea, además de los que ya teníamos por los cursos, pero recursos, inversión para ir más allá de los cursos no había, ¿no? Entonces teníamos que autogestionarlo. Pero esa deficiencia yo creo que a la larga fue una gran fortaleza, ¿no? Porque te forma justamente para hacer que las cosas ocurran en medio de la nada. Y nuevamente la metáfora de la selva, ¿no? Es estar en la selva sin nada, pero a la vez con muchas posibilidades cosas, alrededor. O sea, no sabes todo lo que tienes aquí, que con eso puedes hacer maravillas. Exactamente. Y Lima, en el momento en que empezamos con estos proyectos, especialmente con Proyecto Combi, fue eso, ¿no? Es llegar a la ciudad sin proyecto, sin saber con qué usuario, sin recursos, sin inversión, pero en una mañana haber construido todo eso y haber dejado una huella tangible en alguna comunidad, en algún barrio, ¿no? Eso fue parte del desafío de Proyecto Combi. Y con Leticia, la investigación que hicimos con los amigos también de toda la parte de ciencias de la complejidad aplicada a la arquitectura, aquí con el maestro Willy Ludeña, ¿no? Que fue un gran mentor, es un gran mentor, un gran guía también en todo lo que es integrar y que permite ese espacio también de exploración de, digamos, otras disciplinas dentro de la arquitectura. También ha sido maravilloso ver cómo este aparente caos de la ciudad de Lima en realidad tiene un orden, y un orden muy natural, ¿no? Cuando vemos como estructuras fractálicas, que lo vemos en el bosque, en las plantas, en los ríos, está también en la manera como se asientan las personas, cómo van llegando cada uno, cómo la distancia a la que te ubicas de un punto a otro es el más cerca al que quieres estar o al que puedes estar, pero el más lejos al que el sistema te empuja. O sea, hay una autorregulación. Todas como esas la naturaleza. Leyes, tal como la naturaleza. Se han acomodado, ellos no sabiendo un orden, pero el orden existe. Hay un orden natural detrás, ¿no? Entonces, haberlo estudiado en ese entorno fue un primer paso o un paso muy importante para luego incorporar nuevas tecnologías, ¿no? Bueno, desde la ciencia de la complejidad, la programación y más adelante la robótica, la electrónica, para ver cómo desde estas nuevas tecnologías enriquecíamos la experiencia de la arquitectura, ¿no? Por ejemplo, a partir de entender que en un espacio en Leticia, ¿no? en el Cerro San Cristóbal, el concepto de multifuncionalidad, ¿no? De cómo un espacio puede cambiar de función, de forma, según la hora del día, según el número de usuarios, que claro, lo hacen por un tema de escasez de recursos, pero que ahora es muy actual un concepto muy contemporáneo en las grandes metrópolis, donde también necesitas infraestructura, mobiliario de alta flexibilidad, por ejemplo, ¿no? Pero eso lo investigamos hace 25 años atrás, ¿no? En estos espacios. Y con la tecnología desarrollamos sistemas robóticos que pueden censar a las personas, pueden identificar si las personas están presentes o no. Algo que aprendimos dentro de este colectivo, que no solo era de arquitectura, en realidad teníamos colegas de distintas disciplinas, es que hay mucho de qué aprender, mucho que aprender de las soluciones que se generan en estas situaciones. No es, digamos, estas situaciones extremas o de maximización de los recursos. No es una oda de pronto a la escasez, es una oda a la creatividad, ¿no? Que con mínimos recursos logra generar máximo impacto. Exacto. ¿No? Lo que se necesita ahorita es, dime con esto qué puedo hacer. Exactamente, ¿no? Entonces de ahí encontramos o identificamos múltiples soluciones, tanto a nivel de mobiliario, de arquitectura, como del uso del espacio público, ¿no? Y también de un sentido de colectivo, ¿no? De apoyo, de colaboración entre los diversos actores, ¿no? Sin duda hay muchos desafíos, ¿no? Creo que el principal es cómo incrementa la autonomía cada célula, cada, llamémosle vivienda, ¿no? O unidad inmobiliaria, cómo incrementa su autonomía, cómo se abastece de mayores recursos energéticos, cómo purifica el agua y hoy en día la tecnología sí te permite
ser incluso más ubicuo, ¿no? En el sentido de que los recursos los puedes generar tú mismo sin necesidad de depender de una red, ¿no? Y luego cómo construyes la red, y eso es algo que ellos tienen muchos ejemplos que mostrarnos, entre estos actores o nodos y que se van articulando, ¿no? He tenido la oportunidad, y más adelante fui seleccionado cuando terminé la universidad, ¿no? Como para ser parte de la red de Fab Labs. Y justamente uno de los proyectos bandera del Fab Lab de Barcelona, que es donde me formé. Sí, justo queríamos hablar de ahí, de ese punto. Claro, ya. Es un proyecto de viviendas energéticas o de un sistema de grillas inteligentes, ¿no? Donde cada vivienda genera energía y luego la comparte con la red, ¿no? Tal como la célula que se puede autogestionar, ¿no? Exacto. Comencemos con que tú puedas vivir de lo que tú haces y luego cómo puedes interactuar con la comunidad. Exactamente. Incrementas tu autonomía, generas tu propia energía eléctrica, generas tu propia agua y sobre todo si estamos hablando de asentamientos en ladera, podrías abastecerte también a por lo menos un porcentaje de este recurso. Generas también tus propios, tu propia estructura, ¿no? Sobre todo si se incentivan cultivos alternativos que se puedan orientar a la construcción. Es algo también súper interesante que estuvimos explorando. Y bueno, con incrementar la autonomía en todo sentido de cada célula, es más fácil luego generar redes de colaboración, no solo de energía o de agua, sino también de la infraestructura, ¿no? Infraestructura colaborativa que beneficie al resto del barrio, digamos, ¿no? Aparte de tener la formación de arquitecto, al terminar también ha tenido varios reconocimientos, entre ellos el mejor arquitecto joven del Perú. Cuéntame, ¿cómo te dieron este título? Bueno, eso fue gracias a Arquinca, ¿no? La revista Arquinca en el año 2004 genera este concurso y, bueno, muy, muy honrado, muy feliz de tener ese reconocimiento y que abrió muchas puertas, ¿no? Le agradezco profundamente a Arquinca y en especial a Frederick Cooper, ¿no? Que hasta entonces no lo conocía en persona, pero que para mí fue la oportunidad, porque el premio era un viaje a Londres y digamos, haciendo escala en Nueva York, ¿no? Y de paso, si querías, visitabas Europa, ¿no? El gran sueño que teníamos los estudiantes o muchos de los compañeros de ver estos edificios que solo los conocíamos en revistas. Nuestra inspiración en la arquitectura latinoamericana, como conversamos después con otros amigos de Europa o de Norteamérica o de Asia, es que nuestros referentes estaban en revistas, no era la arquitectura, o muy poco la arquitectura que podíamos visitar y sentir, ¿no? Pero claro, entonces este premio principalmente, creo yo, me inspiró muchísimo en el sentido de ver cómo los superhéroes de la revista estaban ahí en la realidad. Uno de mis edificios favoritos es Pompidou, ¿no? Francia. En Francia, y claro, por muchas razones, ¿no? Y yo creo que sobre todo por la osadía de haber planteado una estructura. Tiene de pronto amantes y detractores, creo que como casi todos los edificios, ¿no? Lo que me encanta de este edificio es justamente haber tenido la osadía de plantear en un entorno tan solemne, ¿no? Histórico, un tipo de arquitectura que es muy disruptivo, pero que a la vez plantea conceptos que luego generan revoluciones. Entonces esos hitos y haber llegado y haberlo visto, ¿no? Fue también un gran aprendizaje en el sentido de que decía, bueno, en el contexto donde he crecido, solo imaginar esto ya es muy complejo, ¿no? Pero acá no solo lo han imaginado, lo han hecho realidad, ¿no? Entonces preguntarme cuáles son los mecanismos que permiten hacer realidad grandes sueños, ¿no? Cuando tú hablas de grandes sueños, se viene este universo del Fab Lab, ¿no? La posibilidad, la invitación, estabas en el momento y en el lugar correcto para llegar y ser ahora el director, ¿no? de Fab Lab latinoamericano. Sí, sí. Yo creo que la oportunidad de ser parte o de haber sido elegido como parte de la red Fab Lab no fue consecuencia de un concurso solamente, ¿no? Fue la consecuencia de haber mantenido vivo este deseo de volver al bosque, de crear proyectos disruptivos o transformadores en el contexto en el que estábamos. Porque, bueno, cuando estaba en la universidad y cuando terminé la universidad con este espíritu de explorar, de innovar,
desarrollamos algunos proyectos. Gracias a estos proyectos explorativos, donde buscábamos sostenibilidad energética, sostenibilidad en todo nivel, es que primero viene la etapa de la frustración, de no encontrar dónde desarrollar iniciativas que integran tecnología, arquitectura, ambiente, biología, ¿no? Pero luego permanecer fiel a este desarrollo. Bueno, y aquí hay otra cosa muy importante, creo, sobre todo para los jóvenes arquitectos, ¿no? Que a veces no encontrar ese espacio puede hacernos desistir, ¿no? Y yo recuerdo una etapa en mi vida, en el 2007, 2008, justo antes de los Fab Labs, que ocurrieron dos cosas que me pudieron haber hecho desistir de este sueño de seguir experimentando, ¿no? El primero, no encontrar trabajo para este tipo de proyectos. Entonces dije, bueno, ¿qué hago? ¿Trabajo en lo normal que debería ser un arquitecto, ¿no? Mis planos, o me muero de hambre, ¿no? Entonces decidí trabajar y dedicarle o invertir parte de mi tiempo y mi salario en estos proyectos. Yo mismo fui mi primer inversionista. Sí. Es lo mejor. O sea, una vez escuché a Eugenio Derbez que decía, él había trabajado mucho como actor, ¿ya? Y estaba buscando ese proyecto que él entusiasmara, que no sea solamente actuar, sino dar más. Y recuerdo que dijo algo que a mí también se me va, o sea, o tú te pones como actor o tú comienzas a producir. Entonces, voy a ser productor, ya que tocó un montón de puertas y no iba en la línea que él buscaba. Entonces, dijo, oye, si yo produzco, claro, con los recursos que tenga, y en eso nos ayudó mucho la FAWA, entonces puedo hacer lo que yo quiero. Y lo que yo quiero, en el caso tuyo y de muchos, puede ser ilimitado. Entonces, ponerse al otro lado, y a mí siempre me gusta ponerme al otro lado también, no estar simplemente comprando, sino también produciendo, ¿no? Es que te puede llevar a romper esa frustración. Porque la frustración va porque tú buscas. Pero cuando tú generas, claro, ya no hay frustración. Claro. Hay otros tipos de frustraciones, sí, de cómo hacer los auspicios, cómo hacer eso, pero tu corazón se va moviendo porque ya estás haciendo lo que tú quieres, sí, ¿no? Entonces, ahí es donde yo veo que tú agarras y tomas las riendas y dices, mi sueño no se puede quedar en sueño, tengo que hacer que esto cambie y que toda esta experiencia que yo haya tenido lo voy a volcar en tecnología, lo voy a volcar en innovación, y ahí se viene lo de Fab Lab, ¿no? Así es. Y se viene todo tu aprendizaje. Exacto. Entonces, cuéntame cómo participaste y así brevemente cómo te eligieron para de ahí comenzar a desarrollar el mundo Fab Lab en Amazonía. El proceso de selección de Fab Lab fue muy interesante porque, bueno, vino Tomás Díez, del Fab Lab de Barcelona, a buscar a gente que pudiera coincidir o calzar con el perfil de alguien que está desarrollando proyectos transdisciplinares, ¿no? que tocan tecnología, diseño, biología, sostenibilidad, etc. Y para eso él vino con una lista de instituciones, universidades e instituciones, a las que debía visitar y en base a eso también recibir de pronto sugerencias de personas que más o menos estén en ese perfil para hacer el concurso y la convocatoria final, ¿no? Y en varias de estas instituciones me contaba Tomás, ¿no? Que les daba mi referencia, ¿no? Y eso es interesante porque 2 años antes yo había postulado a una beca, con muchos amigos, colegas también de la promo, del código, para ir a estudiar a Francia. Y siendo arquitecto postulé a una escuela de robótica. Y el que nos ayudaba con toda la gestión estaba molesto conmigo. Me decía, no me has malogrado mi estadística. Porque me llegó la carta de la escuela francesa que decía refusé, ¿no? Rechazado. ¿Por qué? Y algo así como, si tú has estudiado arquitectura, ¿qué haces postulando a robótica, ¿no? Todo se puede mezclar, ¿no? Claro, entonces para mí era como natural, claro, pero evidentemente hay un sistema formativo, educativo, que no necesariamente funciona así. Pero Fab Lab fue justamente el espacio donde eso tenía todo el sentido, ¿no? O sea, si estás haciendo proyectos transdisciplinares, ¿no? Etcétera, bienvenido, ¿no? Entonces, rápidamente fuimos a Barcelona, nos capacitamos el 2009 y el 2010 regresamos para implementar el primer Fab Lab de Sudamérica, ¿no? Que es el Fab Lab de Lima, el Fab Lab que está en la Universidad de Ingeniería, y ahí empezamos con la red de Fab Labs en Perú, ¿no? Claro, y Fab Lab no solamente estuvo en la universidad o está en la Universidad de Ingeniería, sino pasó por diferentes universidades, ¿no?
Claro, es una red, entonces desde el año 2010 y 2011, que es donde oficialmente, digamos, se hace la inauguración con la visita y de Neil Gershenfeld, que es el creador de los Fab Labs de MIT, y con el Congreso Mundial que organizamos, empezamos a difundir y a promover la democratización tecnológica, ¿no? Que es justamente apoyar no solo universidades, sino a quien quiera, ¿no? Sean grupos de amigos, sean empresas, sean inmobiliarias de pronto, aunque no hay ninguna inmobiliaria que tenga Fab Lab, pero sería genial. Genial, ¿no? Sería o sea, genial. falta eso. Falta eso realmente. Y ahora somos más de casi 70 Fab Labs en el Perú, ¿no? 300, más de 300 en Latinoamérica. Y ¿no? para los que no saben qué cosa es un Fab Lab, ¿qué les dirías? Claro, Fab Lab origina lo que sería la manufactura digital, la manufactura donde tú puedes convertir objetos de bits, pasarlos a átomos, ¿no? O sea, todo el mundo de la impresión 3D, el corte láser, el mecanizado CNC, etcétera, son parte de este universo Fab Lab que nace en el año 2001 en MIT y luego se empieza a difundir por todo el mundo, al principio muy, muy despacito, ¿no? En el año 2010 inauguramos o formamos el primer Fab Lab aquí en Perú y ahora está casi en todas las universidades, en muchas instituciones públicas, privadas, y en este espacio encuentras tecnología para hacer ideas realidad, para prototipar la nueva industria y para colaborar con una red de más de 3.000 laboratorios en todo el mundo, ¿no? O sea, Recuerdo que escuché todo puedes imprimir, ¿no? Escuché algo de unas cápsulas de vitaminas donde tú podías hacer tu receta Sí. y sacarlas también, imprimirlas también. ese es, Y imprimir casas también. ¿Cuál es la variedad y abanico? Claro, es muy grande, pero cuéntanos un poco qué cosa es una impresión en 3D que ahora ya está un poquito más cercana a Más nosotros. difundido, ¿no? Pero claro, ustedes lo han traído y ahorita se vienen muchas más cosas, ¿no? Sí, ese es un punto muy interesante porque algo que reconocí dentro de Fab Labs es que a nosotros nos han formado para consumir tecnología. O sea, nos han enseñado a AutoCAD o a dibujar con un software, nos han enseñado a usar ciertas máquinas, nos enseñan a usar tecnologías o metodologías que se han desarrollado en otros países, pero muy poco nos enseñan a crear nuestra propia tecnología, nuestras propias metodologías, ¿no? Fab Lab es justamente un espacio para eso, para crear tecnología. Y en ese sentido, si bien, por ejemplo, existen las impresoras 3D convencionales, ¿no? Que sabemos de polímeros, de plásticos, también hay algunas de cemento o de concreto o de pronto de arcilla, etc. En mi caso me planteaba, bueno, ¿y si queremos proteger la biodiversidad para no hacer agricultura extensiva, cómo hacemos para tener nuestra propia selva en casa y que podamos producir cualquier vitamina o alimento que querramos en casa, ¿no? Entonces, esto se dio en el espacio de Singularity University, ¿no? Que fui seleccionado también en el año 2016, gracias a Concitec, ¿no? Para uno de los 2 peruanos becados ese año para poder participar de este programa. Y en ese espacio planteamos con mis colegas una impresora de nutrientes, ¿no? Pero no solamente mezcla cosas, sino las produce internamente gracias a un bioreactor controlado que puede, a través de microalgas, inducir la producción de determinadas vitaminas y entregártelo según tus requerimientos personales. Y esto debería industrializarse, debería desarrollarse más, ¿no? Sí. O sea, yo veo que tú eres una burbuja de talento y de crear muchas cosas, ¿no? Para buscar todas las variedades de cosas que hay por hacer. Te comparaba con un peruano, si estamos hablando del mundo de la cocina central, Virgilio, ¿no? Porque vi el reportaje de Virgilio y el detrás de escena, ¿no? Donde él explora los ingredientes de la cocina y genera el laboratorio. O sea, si no hay laboratorio, no hay desarrollo. Si no hay desarrollo, no hay creatividad, no hay innovación. Una tecnología, yo puedo traer la tecnología más wow del mundo, pero si no tengo ese laboratorio, esa tecnología solamente entra y sale. Totalmente. No se expande. Así es. Y tú, con todo el equipo y con todo el grupo que estás formando, porque te veo también correr, te veo generar no solamente el espacio de tecnología, sino de amistad y de compartir, estás generando esa tribu
que busca, me parece, lo que es la innovación y el impacto en la sociedad y el impacto como persona. Y estás ahí, aunque no haya cámaras, estás ahí investigando y haciendo hasta postres, haciendo hasta arquitectura en la selva. O sea, estás descubriendo la selva como un arquitecto visionario que se necesita urgentemente, ¿no? Cuando has regresado a la selva, ¿qué has visto al regresar? ¿En qué momento decidiste ese cambio, ¿no? ¿Y qué llevaste de Lima para allá? Wow, bueno, en realidad hay los grandes maestros que nos acompañan o que me acompañan están en la Amazonía, ¿no? O sea, la sabiduría de la naturaleza, los saberes ancestrales. En realidad siento que es al revés, ¿no? O sea, no es algo que yo lleve de Lima para allá, sino es algo que recibo muchísimo de este contexto tan hermoso, pero también tan desafiante. Por ejemplo, ¿no? Si hablamos de arquitectura y el futuro de la arquitectura, o sea, esa es una frase, no recuerdo ahorita la autora o el autor de esta frase, pero lo ancestral es el futuro, ¿no? En muchos sentidos. Si hablamos de sostenibilidad, si hablamos de arquitectura sostenible, digamos, el saber de dónde viene cada material, ¿no? Y cuánto tiempo de vida útil va a tener y después dónde va a ir a parar, ¿no? Y encontrar un tipo de arquitectura que equilibre la producción con la regeneración de ese recurso, que es un gran desafío para la arquitectura de hoy. Eso es algo que por siempre se ha practicado en las comunidades ancestrales. Claro. La economía circular, que también es tan importante hoy en día en nuestra cultura urbana, digamos, es algo que toda la vida se ha practicado en las comunidades ancestrales. De hecho, el concepto de basura no existe en la comunidad ancestral. Que tú comes una naranja o un fruto, la cáscara es abono y las semillas es otra planta. O sea, la puedes echar directamente y no estás contaminando, ¿no? Acá haces en la ciudad eso y por supuesto estamos haciendo basura, ¿no? Además, otro aspecto muy importante, y creo que el más importante, es que en las comunidades originarias la naturaleza, o para las comunidades originarias, la naturaleza no es lo que está afuera, no es algo que yo puedo explotar para mi beneficio. La naturaleza está dentro, es el centro de la comunidad y de hecho es el miembro más importante de la familia, ¿no? Por lo tanto, honro y respeto. No es diseño centrado en el ser humano, es diseño centrado en la naturaleza, ¿no? De la cual somos parte, ¿no? Y a partir de ello generas modelos que benefician al individuo, al colectivo, a la comunidad y al entorno o a la naturaleza. No le llamaría entorno porque es parte de también, ¿no? Y desde esa mirada hemos desarrollado, estamos aprendiendo, coaprendiendo con las comunidades originarias o nativas en diversas partes de la Amazonía y también de los Andes, ¿no? Y si tú cuidas el medio, por ende, vas a cuidar a las personas. Así es. ¿No? Totalmente. Entonces ya me moviste, pues. Creo que a todos nos está moviendo porque todos estamos pensando en las personas. Pero si nos centramos en el medio, el impacto puede ser mayor. Así es. Y creo que el futuro de la industria pasa por aquella industria que de manera consciente y explícita incremente biodiversidad, ¿no? ¿Cuáles son tus variables, cuáles son tus ingredientes ahora para hacer un impacto y generar un impacto en la Amazonía? Uno de los proyectos más importantes que aún está en esta etapa de desarrollo, ¿no? De lograr su materialización, pero que hemos concentrado mucho esfuerzo tecnológico en él, es el FAB Flotante Amazonas, ¿no? O sea, un laboratorio que pueda navegar por los ríos amazónicos e incubar junto con las comunidades originarias la manufactura del futuro, ¿no? No solo para la Amazonía, sino para el planeta, ¿no? Y sin duda la Amazonía tiene todo ese potencial, ¿no? En este proyecto, por ejemplo, recogemos el concepto de la regeneración de la infraestructura a partir de seleccionar un producto local, por ejemplo, en este caso microalgas que crecen en los ríos, para con esta microalga impactar en tres cosas, ¿no? Digamos, si pensamos en cómo incrementamos la autonomía de este laboratorio flotante, pensamos, necesitamos abastecernos de agua limpia. La microalga te puede ayudar a limpiar el agua del río, purificar, ¿no? A purificarla, a mejorarla, ¿no? Luego la microalga puede ser un alimento también, ¿no? Y una vez que extraes los principios activos, las propiedades de las algas,
la fibra que queda o el bagazo que queda lo puedes usar para hacer biopolímeros, ¿no? Y con el biopolímero puedes producir con impresión 3D, por ejemplo, en base a estos biopolímeros, partes del laboratorio flotante en sí, ¿no? La fachada, por ejemplo. Y después de un tiempo, esta fachada se regresa al río y se biodegrada y vuelve a florecer en otras especies, otras microalgas, etcétera, o es alimento para, O sea, ¿no? ¿cómo sacas el provecho de un ingrediente como es el alga y lo transformas en un universo de posibilidades? Totalmente. Y esto, por ejemplo, no es una innovación nuestra en realidad, ¿no? Lo vemos en la isla de los Suros, ¿no? Claro. En la isla de los Suros, con un solo material que es la Lo totora. ancestral. Lo ancestral, ¿no? Hacen todo, ¿no? Hacen la isla, que es el suelo, hacen la vivienda, hacen los muebles, hacen los utensilios, hacen los medios de transporte, todo con un solo material, que es la totora. Y la arquitectura tiene mucho que aprender de ello, ¿no? Recuerdo de una de las clases de Tito, ¿no? Que nos decía, el costo de un edificio es 1, pero su mantenimiento es por 3, por lo menos, ¿no? En su ciclo de vida. ¿Cómo hacer para que la arquitectura genere modelos donde mantener el edificio no sea un costo, sino un ingreso, ¿no? Y eso se logra a través, por ejemplo, de modelos como lo de la isla de los Suros u otros similares que vemos en comunidades originarias donde la renovación de la infraestructura es también un tipo de economía local que se genera en estas comunidades, ¿no? Que beneficia a las familias, ¿no? Qué interesante y qué bonito el universo que estás desarrollando. Y cuéntame, he visto que hay como paralelamente varios proyectos en la Amazonía, aparte del laboratorio flotante que tienes, también hay un tema de enseñanza, ¿no? Sí, sí, sí. Cuéntanos, por favor, un Bueno, poco. uno de los proyectos más recientes, que acaba de cumplir un año, es Regen, que es justamente desarrollar una industria regenerativa, ¿no? Tanto para las personas como para las culturas y el bosque. Y este es un proyecto que busca desarrollar bioproductos con las mismas comunidades originarias a partir de ciertas tecnologías que ellas pueden usar, que las mismas comunidades pueden usar para extraer propiedades, procesarlas, o sea, todo el ciclo de desarrollo de un producto, ¿no? No solamente ser como suele ocurrir hoy en día, ¿no? Los que extraen el producto, pero quien lo desarrolla y quien lo genera es, no sé, pues un creativo en su oficina o en la universidad o en su negocio, es el que hace el resto y el que agrega valor. Aquí es más bien acompañar a las comunidades para que lideren todo el proceso de desarrollo de un producto y diseño de un producto desde cero hasta el mercado, ¿no? Y para esto hemos, dentro del proyecto Regen, que es un proyecto que el año pasado en la COP16 en Cali recibió también un reconocimiento, ¿no? Del premio Natura Tech LAC, ¿no? Y este año recibió otro reconocimiento del Foro Económico Mundial, ¿no? Justamente para enseñar y capacitar a las comunidades en toda la gestión del desarrollo de sus bioproductos, integrando saberes ancestrales con nuevas tecnologías para el incremento de la biodiversidad de la Amazonía, ¿no? Así que estamos muy contentos porque a través del Forest Lab, que es el centro del proyecto, el laboratorio del bosque, volviendo nuevamente al bosque, hemos integrado 6 tipos de laboratorios, ¿no? El laboratorio de saberes ancestrales, que es el laboratorio A, ¿no? Ancestral Lab; el B, que es el Biolab, ¿no? El laboratorio de biotecnología; el C, que es el Creative Lab, ¿no? El laboratorio de creatividad o co-creación; el D, que es el Digital Lab, ¿no? Que es el laboratorio de herramientas digitales e inteligencia artificial; el E, que es el laboratorio de ecosistemas; y el F, que es el Fab Lab, ¿no? Estos 6 laboratorios juntos forman el Forest Lab y estamos muy contentos de ver la receptividad que tienen las mismas comunidades, ¿no? Las comunidades originarias o las comunidades indígenas, ¿no? Tienen también modos particulares de actuar que son muy diferentes a los que recibimos muchas veces en las universidades, ¿no? Por ejemplo, en la universidad solemos empezar de la teoría y luego vamos a la práctica, ¿no? Entendemos, conceptualizamos y luego vamos a la práctica. En las comunidades originarias es más la práctica. Al revés. Empecemos con la práctica y luego podemos teorizar, ¿no? Pero en la práctica, o sea, el aprender haciendo es algo que es muy parte también de los Fab Labs, ¿no? Así que hemos encontrado una sintonía muy fuerte de hacer talleres, por ejemplo, de cómo hacer tus biomateriales, tus bioplásticos, cómo hacer los bioproductos, y ahora también gastronomía regenerativa y arquitectura regenerativa. Lo estamos trabajando son como
vertientes que van surgiendo del proyecto, Ya. ¿no? ¿A cuántas personas ahorita están impactando en esos proyectos? Wow, son más de 20 comunidades, ¿no? Y en cada comunidad, digamos, debemos estar bordeando 1000 personas en este momento, pero es gracias a los aliados ¿Qué locales, edades, ¿no? edades de Todas qué las edades? desde... Pero en promedio, porque es la nueva generación la que Claro, está formando. promedio son jóvenes, ¿no? 25, 35, por ahí, efectivamente, de comunidades nativas originarias, gracias a Sipana Hampi, que es la asociación Achaninka, que ha abierto sus puertas y nos ha conectado con el Instituto Achaninka también, ¿no? Por ejemplo, en Selva Central, en Selva Norte está la comunidad Centro Arenal, Comunidad Independencia, que son Muruybué, Cocamas, Cocamillas, ¿no? Con la maestra Zoila, la maestra Lindaura, el maestro Luis, Arthur, etcétera, son los APUs locales con quienes estamos construyendo esta red, y también con otros actores tecnológicos, ¿no? En el caso de Iquitos con Inventa Lopé y la red de Fab Labs, por supuesto. Para hacer todo esto hay que mover fondos de inversión para estos proyectos. ¿Cómo hacen para financiarlos? Claro, afortunadamente hemos recibido 2 capitales, digamos, 2 fondos, 2 grants, ¿no? El año pasado del de Naturatech, que es un fondo del BID. O sea, ¿participan en algunos eventos o cómo hacen para poder ayudarse y poder tener Claro. liquidez y poder seguir desarrollando todo esto? En este momento, para este proyecto Regen, son 3 fondos, ¿no? El primero, bueno, el Naturatech LAC, ¿no? Es el más importante, que nos está ayudando en todo este arranque o inicio del proyecto. Se ha sumado el del Foro Económico Mundial y también fondos propios, ¿no? Tanto a nivel de recurso humano, tecnológico, como de la red, que siempre creemos que el primer inversionista de tu proyecto eres tú mismo, Sí. así que buscamos Tal cual. destinar nuestros primeros nuestros propios ingresos o nuestro fondo de inversión lo destinamos al mismo proyecto, ¿no? ¿En qué parte Muy de la buena parte de Amazonía eso. se está desarrollando exactamente? Ahora estamos en, bueno, como digamos, si tomamos en consideración las comunidades involucradas, está Loreto, Junín, Huánuco, Pucallpa y Madre de Dios. Una digamos. red, Principalmente Junín, que es donde está el centro, y Loreto, ¿no? Son las dos regiones, pero en realidad el proyecto, claro, sigue recibiendo invitaciones de toda la cuenca amazónica, no solo en Perú, ¿no? En Ecuador, Colombia, En Brasil, Brasil, por supuesto, Bolivia, ¿no? Etcétera. hace unos días te vi en el TED por la Amazonía y igual mi corazón, este chico yo lo conozco, qué lindo que esté explorando el universo que quiso elegir. ¿Y cómo así te contactaron? Sí, justo tuve la oportunidad de ser invitado en el TED Perú, el TED Tucuy, en el año 2010, cuando veníamos con todo el tema de los 2011, Fab Labs. 2011. O 2011, perdón, claro, 2011, ¿no? Con el origen de los Fab Labs. Y es emocionante ver cómo ahora, 15 años después, y de toda la evolución, porque ese era, en ese entonces, en esa oportunidad, era mostrar el primer Fab Lab, ¿no? Y ahora más bien es mostrar cómo toda esta red, que se ha expandido muchísimo, pero sobre todo fuera de la Amazonía, ¿no? O sea, si vemos el mapa de los Fab Labs, donde están ubicados, la mayoría están en las grandes metrópolis y más pegados hacia la costa, ¿no? En Sudamérica. Y dentro de la Amazonía hay alrededor, menos de 10 de los, imagínense usted, en toda la cuenca amazónica, no solo en Perú, hay menos de 10 labs, ¿no? En Brasil hay como 200 labs, pero en Amazonía tienen 1,5, ¿no? En Perú tenemos 70 labs, casi 70 labs, pero 7 en Amazonía. Bueno, de hecho es el porcentaje más alto de Fab Labs en Amazonía, lo tiene Perú. Pero aún así es insuficiente. Y ver este contexto del TEDx Amazonía, ¿no? Donde compartimos con otras visiones de toda la cuenca, pero suena muy similar al contexto que cada uno de nosotros tenemos, ¿no? Así una confluencia realmente de cauces para generar ese cambio que es muy urgente. A veces desde las ciudades no lo percibimos, tenemos de pronto otras preocupaciones en el día a día, pero es urgente, y es cierto que la Amazonía se está literalmente extinguiendo, quemando, ¿no? Y sobre todo por actividades extractivas, ¿no? Ganadería, minería, deforestación, etcétera, que urge cambiar el modelo, ¿no? ¿Cómo hacemos para pasar de un modelo
extractivo, depredativo, a uno regenerativo, en todas las industrias. Bueno, ya saben, cualquier persona está invitado que quiera unirse y quiera sumarse a este proyecto porque estos proyectos valen la pena, ¿no? Y me gusta mucho y está muy alineado con el propósito de nosotros aquí en el podcast. Queremos hablar un poco de arquitectura, queremos hablar de innovación, queremos hablar de tecnología y sobre todo queremos hablar con estas personas que desean transformar y generar cambios, ¿no? Y desean, como dices tú, no consumir tanto, sino crear más. ¿Cuál crees que es el lema o lo que tú quisieras mostrar o comentar como resumen de tu experiencia para todos los que escuchan Proyéctate? 2 cosas. Uno, tomado del colega Buckminster Fuller, que tiene esta frase muy famosa de no luches contra un sistema, crea algo que lo haga obsoleto. Y hoy en día tenemos muchas luchas, desde el tráfico, desde el crecimiento urbano, desde la inseguridad, la educación, etc. Y a veces estamos luchando contra eso, o echándole la culpa a terceros, etc. Pero creo que el gran reto es crear nosotros mismos lo que lo haga obsoleto. Y en ese sentido tomo tus palabras cuando decías el lab, ¿no? El laboratorio como la herramienta que te permite tener el espacio para crear eso diferente. Y eso es lo que necesitamos si queremos afrontar estos grandes desafíos no solo en el país, sino en el planeta. Partir del lab. El lab es tu principal aliado. Sería maravilloso que de pronto desde este espacio y desde el programa que tienes se difundan más, y nosotros también como Fablo encantadísimos con todas las personas que lo requieran, de transferir ese conocimiento de cómo puedes iniciar tu propio lab para cualquier rubro, ¿no? Inmobiliario, construcción, arquitectura, etcétera, y desde ahí incubar ese futuro. Y me gustaría compartirles también una anécdota o una historia que nos contó la maestra Bárbara Montoro, que es profesora de paisajismo en la Universidad de Ingeniería, que nos decía, recuerdo en una de las clases, preguntó qué había que hacer, ¿no? ¿Qué creen que hay que hacer para que la bugambilia florezca? Y la mayoría pensábamos, bueno, echarle más agua, regarla, ¿no? Podarla, abonarla. Y nos dijo, no, si ustedes hacen eso, lo más probable es que bote más hojas, no más flores. Si quieres que bote más flores, quítale el agua. ¿Cómo es eso? Sí, ponga la planta en un nivel de estrés tal que siente que va a morir, ¿no? O sea, que está con el mínimo de agua. En ese momento la planta brota sus mejores flores. Benito, muchas gracias a todos los que están integrándose a esta nueva comunidad, a este nuevo espacio. Los invitamos a que se registren a nuestro podcast, y si tienen algunos arquitectos, algunas personas que estén transformando el mundo de la arquitectura y la innovación, pues escríbanos y estaremos felices de poder entrevistar a gente que impacta en nuestro país y en otros países. Gracias. Hasta luego. Si te gustó este episodio y deseas escuchar más historias con propósito, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita. Este episodio llegó gracias a Espacio20.com, la primera plataforma de comercialización inmobiliaria premium.